Oscar Valderas, hermano querido, bienvenido. Hermano, no sé si decir buenos días, buena semana. Ha pasado una semana, no manches. Ha pasado Una semana. Horas de que Trump tomó posesión, hermano. La otra semana estábamos hablando de los cantantes que estaban amenazados por el cártel de Sinaloa. Y ya parece como si habláramos de otro siglo, ¿no? Híjole, me parece una locura. Salvo Marquito Toys, que se hizo famoso ayer otra vez. Bueno, se viralizó. Famoso ya claro. es. Porque le tocaron la puerta en su casa. Y que, no sé si viste la imagen, que se puso de blanco, asustadísimo. Pues que y resulta que era un repartidor de una pizza, creo. Sí, algo es así. que ya está mencionado en muchas mantas y además ya fueron a la casa de los papás, ya me imagino. Ajá, sí, así fue. Abrió, creo que un repartidor de pizza, algo así. Pero bueno, ese era el tema que también era muy grave. No es que fuera menos grave. Pero llegó Trump y ha cambiado absolutamente todo. Obviamente es el tema obligado. Cárteles mexicanos son organizaciones terroristas. Tú ya checaste lo que representa esto. ¿Qué nos dices? Mira, para mí, lo digo de verdad sin exagerar, esto podría ser el cambio en la manera en la que estamos viendo las organizaciones criminales, muy similar al cambio que tuvo el mundo cuando el gobierno de Estados Unidos cambió el enfoque antiterrorista después de los ataques a las Torres Gemelas. Ok, o sea, de ese tamaño el parteaguas. Yo lo veo de ese modo. Porque además toda esta concepción de seguridad cambió, nuestra vida cambió referente al mundo. Esta idea, por ejemplo, de quitarte los tenis o los zapatos en el aeropuerto, los perros que sniffan en tus maletas buscando droga, billetes, toda esa manera, eso se construyó con la guerra antiterrorista. Yo creo que esto marca otro parteaguas a la hora de designar a las organizaciones criminales de México como terroristas. Evidentemente, esto va a pasar primero por una sanción económica. Vaya, el extremo en el que estamos pensando, que es la invasión, el bombardeo. Con Trump nunca digas nunca, ¿no? Pero no lo descartó, así de plano no lo descartó. Ya dijo, puede ser que lo usemos. Pero claro, primero es un instrumento financiero, ¿no? Cosas raras han pasado. Cosas raras han pasado cuando le han preguntado. Sí, como esas amenazas de los accidentes pasan todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero bueno, apenas vamos a entender cuáles son las implicaciones de este cambio, que yo insisto, para mí me parece mayúsculo, porque bloquea a las organizaciones criminales del sistema financiero más importante. Ahora, insisto, no significa esto una invasión. Pensemos, por ejemplo, que durante mucho tiempo la organización terrorista ETA estuvo dentro de esta misma lista, en esta misma designación, y Estados Unidos pues jamás invadió España, ¿no? Entonces, claro, vamos a guardar esa proporción. Pero todavía hay muchas cosas que no entendemos qué es lo que va a pasar. Tú conoces perfectamente bien la historia del crimen organizado, no solamente de México, del mundo, querido Oscar, y yo te preguntaría, ¿Estados Unidos invadió Colombia cuando Pablo Escobar, por ejemplo? Que fue antes de este asunto terrorista, mucho antes del 9/11, del 2000. No, es, digamos, lo que los militares llaman en términos concretos la guerra remota, ¿no? Después, por ejemplo, de que Estados Unidos llevó tropas, por ejemplo, a Vietnam, y eso generó un descontento brutal, todas las protestas que están registradas en la historia y el descrédito que trajo no solamente para el propio ejército, sino para los presidentes de Estados Unidos, entendieron que realmente la invasión física era bastante impopular. Había otras maneras de hacerlo. Y la guerra remota o la invasión remota sí se aplicó, por ejemplo, en términos de Colombia, de que llegaron gente de la DEA, sin duda, a trabajar de manera, y muchas veces sin el permiso del propio gobierno colombiano, a hacer operaciones que intentaran disminuir el poder de los grupos colombianos. Principalmente, y esto es un dato importante, porque los colombianos empezaron a llevar una gran cantidad de crack hacia las principales ciudades, por ejemplo, Nueva York, que terminaron por beneficiar a personas como Donald Trump. Claro. La epidemia del crack, que devastó a los barrios afroamericanos y latinos, generó que los precios de las casas se desplomaran porque nadie quería vivir en Nueva York en los años 70 y 80. Quienes tenían la oportunidad se fueron a otras ciudades, quienes se tuvieron que quedar, se quedaron en barrios completamente diezmados, y permitió que los más ricos, los súper ricos de Nueva York, pudieran comprar a precio de remate las propiedades. El papá de Trump. Claro, Fred Trump fue un gran beneficiario de la pandemia de crack. El propio Donald Trump en 1996 compra el edificio del Banco de Manhattan en el corazón de Wall Street y lo puede comprar a un precio de remate, justamente porque la pandemia de crack estaba en Nueva York. A Trump poco le faltó para decir ¡vivan los cárteles de la droga! Porque después lo revelaría en el programa The Apprentice, donde él era el conductor, que ese edificio
que en 1929, creo, fue nombrado el más alto del mundo, Ujú. le había costado solo $1 millón. Y además cuando empieza a hacer más adelante sus proyectos de hoteles para volver a darle vida a Nueva York, a la Gran Manzana, evade totalmente los impuestos. Tiene el apoyo para poder hacer los proyectos sin que tenga que pagar impuestos, ¿no? De ahí que Hyatt, si no me equivoco, es quien le invierte en algún momento mucho dinero en lo que empieza a ser el nuevo imperio ya bajo la era de Trump. Qué buen apunte, ¿eh? No lo tenía yo en la cabeza, tienes razón. ¿Y el cómo, gran beneficiario del crack. Claro. Ajá. Y cómo recortaba los gastos de las remodelaciones, porque él realmente Sí. no compraba edificios para hacerlos, sino los compraba para remodelarlos. ¿Cómo recortaba esos gastos? Con migrantes indocumentados. Sí, claro. También era viva los migrantes indocumentados en ese entonces. Mira, lo que es la voltereta de la historia, ¿no? Sí, claro. Oye, pero a ver, esta designación, volviendo al tema de México, escucho muchas voces que entre que lo minimizan y lo ponen un poco como que les va a afectar más allá. La designación de cárteles como organizaciones terroristas le va a pegar más a los gringos, le va a pegar más a los narcos gringos, a los traficantes allá, el tema de lavado de dinero, etcétera. ¿Qué ves de fondo? ¿Sí? ¿Le pega a ellos, a nosotros algo o no? Mira, la nación criminal justamente que te traigo es una arista que no, o que me parece que está poco explorada. También los narcotraficantes en Estados Unidos, que existen evidentemente porque la narrativa de Trump nunca existe, ¿no? Los narcotraficantes siempre son los mexicanos. Pero los que están del otro lado, del Río Bravo, también necesitan migración indocumentada. Hablé con uno de ellos que tiene un plantío ilegal de marihuana en California. Lo tiene ilegal porque a pesar de que allá se puede consumir de manera recreativa, los permisos son muy costosos. Okay. Entonces él dice, ¿sabes qué? Mejor sin permiso, para que pueda entonces bajar el costo y no tenga que venderlo tan caro. Entonces me voy por otro lado. Y él tiene una gran cantidad de plantíos en una zona muy importante en California, y me decía, es que todos mis trabajadores son migrantes indocumentados. ¿Qué voy a hacer cuando estas personas sean deportadas o tengan que irse a otros lados y yo me quede sin trabajadores? El problema es que entonces la marihuana requiere no solamente de una gran extensión de tierra y tal vez de ciertas condiciones climáticas, o si no invernaderos, pero también de una gran cantidad de trabajadores. Él tiene al menos 60 trabajadores. Me decía, si yo me quedo sin esa fuerza de trabajo y deseo continuar en el mercado negro de las drogas, tengo que moverme al modelo en el que yo requiera menos personas en menos territorio. Y eso es la droga sintética. Fentanilo. El fentanilo. Uno puede hacer fentanilo, ya lo vimos en varios reportajes como el New York Times, donde en una cocinita, ¿no? en un espacio pequeño, no necesariamente del New York Times, pero en otros sí, muy, muy pequeño, prácticamente en un departamento de interés social, pues que era una producción brutal de fentanilo. Y decía, bueno, es que entonces si la deportación masiva en California, que además es uno de los 3 estados con mayor migrantes indocumentados en Estados Unidos, funciona y se llega a los niveles que está prometido Trump, que es casi 1 millón de deportados al año, pues me voy al fentanilo, no me queda de otra. O sea, tú hablaste con el narco de marihuana, aunque es legal, él la hace ilegal. Él decide hacer legal porque no tiene permiso, no pago permiso, ¿no? O exacto, sea, son muy costosos. Sí, o sea, no es tanto legal la sustancia, sino el asunto de que pues no pagan impuestos, ¿no? Exactamente. O sea, es una evasión. Entonces, si me van a quitar a mis inmigrantes ilegales, que son a los que él paga, etcétera, va a tener que producir fentanilo allá. Y yo le preguntaba, pero a ver, esa es tú. Oye, esa es tu mirada. Y me decía, no es la mía, es la de muchos. Ya, o sea, desde que Trump ganó, esto ha sido una preocupación de cómo entonces, a la hora de quitarnos este apoyo agrícola, ¿no? Jornalero, campesino, pues te tienes que mover a otro tipo de industria ilícita. Yo nunca había pensado que es una posibilidad. Y claro, habíamos pensado y hemos escuchado empresas pues que se dedican al jitomate, a la fresa, al aguacate, decir, sí, si nos quitan a los migrantes indocumentados, ¿cómo le vamos a hacer? No tenemos cómo reponer esa fuerza de trabajo. No había escuchado a un narcotraficante decirme, es que si no, ¿a dónde me voy? Wow. Y creo que me parece una mirada que hay que atender, porque se han hecho esfuerzos importantes en los últimos años para disminuir el consumo de fentanilo en Estados Unidos,
Y esto podría ser incluso un balazo en el pie para Estados Unidos. Oscar, te seguimos en tu Nación Criminal siempre y en tus redes. Gracias, hermano. En X continuamos la conversación, @Oscar Balmen, y ahí están también los episodios de Territorio Rojo. Todos ya están. YouTube, ahí lo pueden ver, y ya estamos evidentemente preparando las siguientes entregas. Es gratuito, entra usted en YouTube, escribe MVS en YouTube o Territorio Rojo, así tal cual, y se avienta todos los episodios. Hay 5 temporadas, ¿es lo que va a salir? 4, y estamos trabajando Y ya ya en va la a quinta. salir la quinta. La quinta, que va a ser la primera de 10 capítulos, para que ya se disfrute más, ¿sabes? Y la quinta, o sea, porque ya te fuiste desde los abuelos de los narcos. Hablamos de los abuelos de los Papá, narcos, los fundadores de los ajá. cárteles, y ahora? estamos revisitando cuáles fueron los crímenes más atroces de los inicios de la guerra contra el narco. Eso es que seguramente tú y yo... Casino Royale. La masacre, Casino Royale, la masacre de los Salvarcar, Lo de Salvarcar en Juárez, sí, como no. la Chihuahua. noche larga de los albañiles asesinados en el Estado de México. Y bueno, esta vez iremos a muchos casos más que seguramente la gente conoce o se acuerda de ellos, y vamos a refrescarles la memoria para que haya un ejercicio de memoria y de justicia. Las atrocidades cuando comenzó esta guerra, te iba a decir éramos inocentes, pero así justamente fue como íbamos perdiendo la inocencia. y a un rato así fue una llegada al infierno de manera vertiginosa, muy dolorosa. Oscar, te seguimos ahí en todas tus redes. Gracias siempre, hermano. Gracias, hermano. Buen día. Toda la admiración, un honor tenerte aquí en MBS Noticias.